Un análisis que es muy interesante hacer en los métodos de regularización, en particular en los modelos lineales en los que tenemos parámetros interpretables, es mirar cómo es la evolución de estos estimadores de los beta, del beta 1 al beta p, en función del lambda, o lo que se hace en general en función del logaritmo de lambda. La idea es ver cómo cuando yo voy aumentando la penalización por el tamaño de los coeficientes, es ver la evolución de cómo estos betas van reduciéndose y cuáles son los que se reducen primero y cuáles son los que se reducen último. Ese gráfico de evolución, acá tenemos un ejemplo, no importa el ejemplo en particular en este caso, es simplemente contar la idea. Lo que se grafica en este eje es lambda o el logaritmo de lambda, de tal manera que cuando nos vamos a la derecha de este eje, lo que estamos haciendo es aumentar la penalización en la función de pérdida. Y cuando nos vamos a la izquierda disminuimos la penalización. Si tenemos en este eje log lambda, no podemos llegar claramente a lambda igual 0, pero pensemos que por un segundo, en vez de tener log lambda, tuvimos lambda acá, y este menos 4 fuera como el 0 de lambda. O sea, ir a lambda 0 es como ir bien hacia la izquierda en este gráfico, tender a menos infinito en este gráfico. Si yo mirara lambda 0, los betas, en este eje, perdón, nunca dije, en este eje se representan los betas, los valores de los betas. O sea, si yo me paro en menos 2, eso quiere decir que para un log lambda igual menos 2, o sea, por un lambda igual a e a la menos 2, los betas toman este valor, los valores que veo acá. Cada curvita representa en este punto un valor de los betas para este valor de lambda. Entonces, si yo me muevo bien hacia la izquierda, lo que estoy mirando en el fondo, si este fuera lambda 0 por ejemplo, estaría viendo cómo son los coeficientes del modelo cuando no hay penalización. O sea, estoy viendo los coeficientes que estimaría el método de mínimos cuadrados. Y conforme me voy moviendo hacia la derecha en la penalización, voy viendo cómo en general todos los coeficientes en general se van reduciendo. Pero no todos. Por ejemplo, fíjense que este coeficiente rojo, en vez de disminuir, aumenta. Porque posiblemente al método le convenga, cuando empiezo a aumentar la penalización, le conviene reducir el valor de este coeficiente, que ya es muy grande, el valor de este coeficiente, siempre cuando digo reducir estoy pensando en valor absoluto, por supuesto, y quizá a partir de un cierto punto en el cual reduzco este, algún parámetro que acompañe una variable que es de cierta importancia le convenga ganar en importancia para mejorar el ajuste. Porque tenemos que pensar siempre que la función de pérdida que nos queda con un método de regularización tiene dos partes, dos componentes. Una parte que mide la bondad del ajuste y otra parte que mide la cantidad de información. Estoy diciendo mal, no es la cantidad de información. Otra parte que mide la falta de parsimonia o la potencialidad de overfitting que tiene el modelo. Piense que yo tuviera muchísimos beta, que estuviera ajustando muchísimos coeficientes. Yo por supuesto que quiero minimizar esto, porque esto es mejorar el ajuste. Pero si mejorar el ajuste lo hago a expensas de utilizar una inmensa cantidad de términos, este componente va a ser muy grande. Y toda esta función va a tender a tener valores relativamente grandes. Entonces, posiblemente haya una combinación óptima que haga que el ajuste sea razonablemente bueno, quizás no el mejor, pero no a expensas de crecer demasiado en términos de los coeficientes. Y lo que tiene interesante este gráfico, el gráfico de evolución, es que es un experimento que si nosotros podemos interpretar los coeficientes, me pueden marcar realmente qué variables de alguna manera sustituyen su capacidad explicativa unas por las otras. Yo siempre pienso y pongo como ejemplo que en el caso de regularización, una forma de pensar la regularización, y este es un ejemplo tonto, pero me parece que a veces ayuda a entender la cuestión, es como pensar que la regularización opera como una especie de límite a la posibilidad de gastar. Si me pongo el ejemplo, es como que a mis hijos les doy una tarjeta de crédito y no les doy ningún límite. Y después miro qué cosas compran. Y posiblemente compran de todo. Ahora, si yo quisiera realmente entender qué es lo que más le gusta a mis hijos, yo podría ir subiendo, bajando, poniéndole límites cada vez más bajos. Y seguramente si voy bajando el límite de la tarjeta, lo que voy descubriendo todos los meses que van comprando es qué cosas dejan de comprar primero, que deben ser las que menos les gusta, y cuáles son las últimas que dejan. Y algo parecido ocurre con los coeficientes. Los últimos en morir de alguna manera deberían ser los más importantes.
Entonces esta interpretación de este gráfico suele ser bastante interesante.